Amy Hayes tenía 42 años cuando comprendió que había pasado demasiado tiempo sosteniendo un edificio que, en el fondo, nunca le perteneció. Su vida, durante esos últimos 3 años, giraba en torno a Alden Ventures. Llegaba antes de que amaneciera, revisaba correos con el café de la madrugada y muchas noches se marchaba cuando el personal de limpieza apagaba las luces del pasillo. Había renunciado a viajes, a fines de semana con amigas y a más de un cumpleaños familiar para construir, desde cero, el área de operaciones de la empresa. No había manuales, ni equipo, ni presupuesto estable, todo lo levantó ella, pieza por pieza, hasta convertirlo en un engranaje que sostenía contratos millonarios y mantenía la empresa en números verdes incluso en los trimestres más difíciles. Arthur, su suegro y director ejecutivo, no solo era su jefe. Hasta entonces, Amy lo había visto como una figura que combinaba autoridad y cierta protección. Él le repetía, con ese tono de seguridad que no admitía dudas, que su promoción a directora regional era una mera formalidad pendiente de un anuncio oficial. El día del evento llegó envuelto en una atmósfera que parecía sacada de una película de premiaciones. El salón del hotel, iluminado con lámparas de araña, desprendía un aroma a flores frescas y perfume caro. Las mesas, cubiertas con manteles de lino impecable, exhibían copas de champán alineadas con precisión milimétrica. Amy, vestida con un traje sobrio que realzaba su porte seguro, sentía esa mezcla de nervios y anticipación que precede a los grandes momentos. Había ensayado incluso la sonrisa que mostraría al escuchar su nombre. Sin embargo, cuando Arthur tomó el micrófono, las palabras que salieron de su boca no se parecían en nada a las que ella había imaginado. «Quiero presentar a nuestra nueva directora regional, Lily Harper», dijo, extendiendo la mano hacia su sobrina de 27 años, recién contratada, que apenas conocía los procesos internos. El murmullo en la sala se mezcló con unos aplausos tibios, y entonces Arthur, como si fuera un detalle menor, añadió: «Amy, tu experiencia será clave para entrenar a Lily». En ese instante, el aire se volvió denso, y cada latido en su pecho resonó como un recordatorio de que allí su valor terminaba donde comenzaba la conveniencia familiar. Amy mantuvo la compostura durante el resto del evento, moviéndose entre las mesas con la elegancia automática de quien ha aprendido a no mostrar grietas. Respondía a saludos y frases de cortesía, que parecían ensayadas, mientras en su interior una mezcla de incredulidad y rabia contenida comenzaba a tomar forma. El ruido de las conversaciones le llegaba amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Notó cómo algunas miradas se deslizaban hacia ella para luego apartarse rápidamente, como si contemplaran un accidente del que no se quiere ser testigo directo. A pocos metros, Lily reía con un grupo de directivos, aceptando elogios por un trabajo que jamás había hecho. Amy observaba la escena, como si viera a alguien ponerse un vestido que ella había cosido puntada a puntada, sin que siquiera se mencionara su nombre. Cuando por fin encontró un rincón semivacío, tomó una copa de champán que le supo a agua tibia. El cristal frío en su mano contrastaba con el calor que sentía subirle al rostro. Podía oler el perfume floral y juvenil de Lily mezclarse con el de los centros de mesa, una fragancia dulce que ahora le resultaba casi empalagosa. A su alrededor, el tintinear de las copas y el murmullo de conversaciones sobre cifras y proyecciones de negocio parecían irrelevantes, vacíos. Amy sabía que si hablaba en ese momento, su voz traicionaría la calma que intentaba proyectar. Así que decidió callar, observar y guardar cada detalle, el gesto triunfante de Lily, el brillo satisfecho en los ojos de Arthur, y la forma en que el resto fingía que todo era normal. Al día siguiente, Arthur la citó en su despacho. El lugar estaba impecable como siempre, estanterías de madera oscura, repletas de premios dorados, fotografías familiares enmarcadas y un reloj antiguo cuyo tic-tac marcaba el silencio antes de hablar. Amy se sentó frente a su escritorio,
sintiendo la rigidez del respaldo y el peso del aire, cargado con el aroma del café recién hecho. Arthur, con su habitual traje a medida y ese tono que mezclaba autoridad con falsa cordialidad, comenzó sin rodeos. A mí, sé que estabas ilusionada, pero tienes que entender que la familia se ayuda. Lily necesita esta oportunidad más que tú ya tienes estabilidad, un nombre hecho aquí, y no necesitas tanto la promoción como ella. Cada palabra caía como una losa, no por lo que decía, sino por la condescendencia que resumaba. A mí lo escuchó sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Su rostro se mantenía sereno, pero por dentro la indignación le subía como una marea lenta e implacable. Arthur hablaba como si le estuviera haciendo un favor, como si relegarla fuera un gesto de generosidad. Mientras él continuaba con su discurso, recordaba fragmentos de conversaciones pasadas en las que él le había prometido que reconocería su esfuerzo, que su lealtad sería recompensada. Ahora esas promesas se deshacían, una tras otra, como papel mojado. Cuando finalmente terminó, Amy asintió levemente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que cualquier palabra suya en ese momento sería desperdiciada. 2 días después, Amy estaba en una pequeña sala de reuniones contigua al despacho de Arthur, revisando unos informes con la puerta entornada. El sonido de voces filtrándose a través de la pared llamó su atención. Reconoció de inmediato el tono grave y pausado de Arthur y, enseguida, la voz más aguda y segura de Lily. Lo que al principio sonaba como una conversación rutinaria pronto se tornó en un golpe seco al estómago. Amy es predecible, confiable y sin opciones reales de carrera, dijo Arthur con una frialdad quirúrgica. A los 42, está vieja para el mercado, no va a ir a ninguna parte. Amy contuvo la respiración, como si eso pudiera ayudarla a escuchar mejor, mientras el corazón le martilleaba las sienes. Al otro lado, Lily soltó una risa breve, complacida, seguida de un comentario que solo agravó la herida. Entonces todo está bajo control. Amy sintió que la piel se le erizaba y que el aire en la sala se volvía espeso, irrespirable. El bolígrafo que sostenía quedó inmóvil sobre el papel y las líneas de los informes se difuminaron frente a sus ojos. No se trataba solo de una promoción perdida, era la confirmación de que no la veían como una profesional valiosa, sino como una herramienta gastada, útil únicamente mientras sirviera a los intereses de otros. Guardó sus cosas en silencio, sin hacer ruido alguno, pero en su interior ya germinaba una decisión que no tendría marcha atrás. Esa noche, Amy llegó a casa y dejó las llaves sobre la encimera sin siquiera encender todas las luces. Se sentó en la mesa de la cocina, con el portátil abierto frente a ella, mirando la pantalla en blanco como si fuera un espejo incómodo. No había lágrimas ni rabia explosiva. Lo que sentía era algo más frío, más afilado, una certeza serena de que quedarse sería aceptar un lugar que ya no le correspondía. Escribió la carta de renuncia con frases cortas, precisas, y cada palabra elegida con cuidado. Borró versiones más largas hasta quedarse con lo esencial. Agradezco la oportunidad de haber formado parte de Alden Ventures. Mi último día será el viernes. No añadía reproches ni explicaciones. No pensaba regalarles nada que pudieran usar para distorsionar su salida. A la mañana siguiente, llegó temprano a la oficina. Caminó por el pasillo sintiendo las miradas curiosas de algunos compañeros, aunque nadie se atrevía a preguntar. Tocó la puerta del despacho de Arthur y, al entrar, le entregó el sobre. Él lo abrió, lo leyó en silencio y frunció el ceño. Amiga, esto no es necesario. Podemos buscar otro puesto para ti, ajustar tu salario, darte más beneficios. No tomes decisiones apresuradas. Ella lo escuchó sin interrumpir, con una calma que contrastaba con el desconcierto de él. No es una decisión apresurada, Arthur. Solo quiero trabajar en un lugar donde mi valor sea reconocido. No hubo dramatismo, ni discusiones.
solo la claridad de quien ya ha cruzado un punto de no retorno. Desde que salió de la oficina ese día, Amy sintió que algo dentro de ella se había soltado. Caminó hasta su coche con una ligereza extraña, como si cada paso la alejara no solo del edificio, sino también de una versión de sí misma que había tolerado demasiado. Sin embargo, el vértigo de lo desconocido se colaba por los resquicios de su determinación. No tenía un plan concreto ni una oferta esperándola, pero sabía lo que no estaba dispuesta a aceptar nunca más. Esa misma tarde, mientras revisaba mensajes en su teléfono, vio uno que le hizo detenerse. Era de Daniel Morrison, uno de sus clientes más importantes durante años, un hombre que siempre había reconocido su capacidad para resolver crisis imposibles. He oído lo que pasó, llámame, creo que puedo ayudarte, decía el texto. Amy lo leyó 3 veces antes de responder con un simple, dime cuándo. La llamada no duró ni 10 minutos, pero abrió una puerta que ella no esperaba tan pronto. Daniel le habló de una vacante en Horizon Tech, una empresa en expansión que buscaba a alguien capaz de tomar las riendas de un área estratégica desde el primer día. Necesitan resultados rápidos, y tú eres la persona indicada, aseguró. Amy agradeció la confianza y, esa misma tarde, envió su currículum. El proceso fue veloz, una primera entrevista con el director general, otra con el equipo ejecutivo, y, en menos de una semana, tenía una oferta formal. El salario era un 30% más alto que en Alden Ventures, con beneficios generosos y, lo más importante, un ambiente en el que el mérito no dependía del apellido ni de vínculos familiares. Su primer día en Horizon Tech fue como abrir una ventana en una habitación, cerrada durante años. El vestíbulo estaba inundado de luz natural, las paredes decoradas con fotografías de proyectos exitosos y un ambiente en el que las conversaciones fluían con energía genuina. El director general la recibió personalmente, estrechándole la mano y agradeciéndole por unirse al equipo. No hubo formalismos huecos ni frases de compromiso. Todo en el tono y en las miradas transmitía que esperaban de ella lo que sabía hacer mejor, liderar y resolver. Desde esa mañana, se sumergió en una agenda intensa, revisando contratos clave y detectando fallos que habían pasado inadvertidos durante meses. En cuestión de semanas, Amy había resuelto una crisis con un cliente internacional que amenazaba con retirarse, implementó mejoras operativas que recortaron tiempos de entrega y diseñó un plan para retener grandes cuentas. Pronto comenzó a ser invitada a reuniones estratégicas, no por política interna, sino porque sus ideas generaban resultados tangibles. Notó que hasta su postura había cambiado, caminaba erguida, hablaba con una seguridad renovada y volvía a casa con la sensación de haber aportado algo significativo cada día. Era como si, en Horizon Tech, hubiera recuperado un pedazo de sí misma que Alden Ventures había intentado minimizar. Mientras Amy consolidaba su posición en Horizon Tech, el eco de su salida comenzó a resonar en Alden Ventures. Los primeros en notarlo fueron algunos clientes estratégicos, que, decepcionados por la gestión improvisada de Lily, buscaron alternativas. Varios de ellos contactaron directamente a Horizon Tech, pidiendo trabajar con Amy. Ella, fiel a sus principios, nunca hizo un movimiento para robar cuentas, pero tampoco rechazó a quienes acudían a ella por confianza y resultados. Uno de esos clientes, una multinacional con contratos millonarios, decidió cambiar de proveedor tras una reunión en la que Amy presentó soluciones concretas a problemas que la otra empresa ni siquiera había detectado. La noticia cayó como un jarro de agua fría en las oficinas de Arthur. Poco después, antiguos colegas empezaron a escribirle. Algunos pedían recomendaciones, otros solo querían saber cómo era trabajar en un lugar donde el respeto no era negociable. Entre ellos estaba Margaret, una amiga cercana que le confesó que el ambiente en Alden Ventures se había vuelto insoportable. Amy la recomendó para un puesto en su equipo,
y en pocas semanas Margaret ya trabajaba a su lado en Horizon Tech. Verla adaptarse con rapidez y volver a sonreír fue para mí una confirmación de que su decisión había tenido un impacto mucho más amplio de lo que imaginaba. El efecto dominó estaba en marcha, y cada salida de un profesional valioso dejaba más claro que el problema no era el talento, sino la dirección. Arthur, por su parte, comenzaba a sentir la presión como nunca antes. Las grandes cuentas que se escapaban representaban pérdidas que no podían ocultarse en los reportes trimestrales, y los inversores exigían explicaciones. En las reuniones internas, los rostros se volvían más tensos, las voces más cortantes. La incompetencia de Lily, antes disimulada bajo sonrisas y gestos amables, empezaba a quedar expuesta. Decisiones sin fundamento, retrasos en entregas, errores que costaban miles de dólares. Arthur intentaba mantener la fachada de control, pero cada vez que se mencionaba el nombre de Amy, aunque fuera de forma indirecta, su expresión se endurecía. Sabía que su salida había dejado un vacío que no podía llenar. Mientras tanto, la cultura interna de Alden Ventures se erosionaba. Los empleados más experimentados se marchaban, dejando tras de sí un equipo fragmentado y desmotivado. La decoración impecable de las oficinas no podía ocultar el ambiente pesado, casi lúgubre, que reinaba. Arthur, en un intento desesperado de revertir la situación, organizó el tradicional banquete anual con más pompa que nunca, como si un evento fastuoso pudiera maquillar los problemas estructurales. Fue en ese contexto que decidió enviar a Amy una invitación formal. El texto, redactado con frialdad corporativa, contrastaba con el peso simbólico de la acción. Amy la leyó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No tenía nada que demostrar, pero asistir sería una oportunidad de cerrar ese capítulo con la frente en alto. La noche del evento, Amy llegó con la misma calma con la que se entra a un lugar que ya no tiene poder sobre uno. Vestía un traje sobrio de corte impecable, y su andar seguro contrastaba con los murmullos que comenzaron a recorrer el salón al verla. El ambiente estaba cargado de luces cálidas, mesas decoradas con centros florales y un aroma a vino añejo que se mezclaba con perfumes caros. Mientras avanzaba entre las mesas, algunos rostros le dedicaban sonrisas genuinas, otros apenas levantaban la vista, incómodos. Arthur, desde el escenario, la observó con una mezcla de sorpresa y cautela, como si aún estuviera evaluando cómo reaccionar ante su presencia. Tras su discurso habitual, Arthur hizo una pausa que tensó la sala. Este año queremos entregar un reconocimiento especial a una líder cuya dedicación y resultados han dejado una huella imborrable, anunció con voz grave. Amy Hayes, por favor, acompáñanos en el escenario para recibir el premio a la excelencia en liderazgo. Un murmullo se extendió entre los asistentes. Algunos intercambiaron miradas, otros aplaudieron con entusiasmo, y unos pocos permanecieron serios, como si no supieran si aquello era un gesto sincero o un intento de limpiar la imagen de la empresa. Amy se levantó con paso firme, consciente de cada mirada que la seguía. Amy subió al escenario sin apresurarse, aceptó el galardón con una leve inclinación de cabeza y tomó el micrófono. Su voz, clara y firme, cortó el murmullo del salón. A lo largo de mi carrera, he aprendido que la lealtad es un camino de doble sentido. El mérito no es un favor ni un gesto de conveniencia, es el reconocimiento de un trabajo real. Y a veces, la decisión más valiente no es quedarse esperando a que las cosas cambien, sino marcharse a un lugar donde tu valor sea visto por lo que es. No mencionó nombres, pero cada palabra llevaba la precisión de una flecha, y todos en la sala sabían a quiénes se dirigía. Al bajar del escenario, Arthur se le acercó con una sonrisa contenida. Amy, me gustaría que consideraras volver. Podemos arreglar las cosas, dijo en un tono que pretendía ser cordial, pero que traía consigo una súplica implícita. Ella lo miró por un instante, midiendo su respuesta. No necesito arreglar nada,
Arthur, estoy exactamente donde debo estar. Su voz no tenía rastro de ira ni de resentimiento, solo la calma de quien ha cerrado una puerta para siempre. Dio media vuelta y se alejó, dejando tras de sí el eco de unas palabras que no requerían réplica. De regreso en Horizon Tech, Amy continuó cultivando no solo su carrera, sino un equipo que reflejara los valores que siempre había defendido. Implementó programas de mentoría para jóvenes profesionales, fomentó una cultura donde las ideas podían discutirse sin miedo y donde el reconocimiento no dependía de jerarquías personales. Los clientes acudían a ella no solo por su capacidad para resolver problemas, sino por la confianza que transmitía en cada interacción. En su despacho, el trofeo de excelencia en liderazgo descansaba en un estante, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como símbolo de lo que había ganado, la certeza de su propio valor. Al mirar atrás, comprendió que la verdadera victoria no estaba en ver a Alden Ventures tambalearse ni en recibir un premio frente a quienes alguna vez la subestimaron. La victoria real había sido reconstruirse lejos de un entorno que no la merecía, alcanzar un lugar donde podía crecer sin límites y, sobre todo, demostrarse que nunca había sido vieja para el mercado ni sin opciones, como Arthur había insinuado. Esa noche, al llegar a casa, dejó el bolso en el sofá, sirvió una copa de vino y se sentó, junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, y ella, por primera vez en mucho tiempo, respiró con la tranquilidad de saber que no debía explicaciones a nadie.